Así es, gracias Bárbara por tu presentación. Vamos a comenzar entonces con esta pequeña introducción a enero 2021, donde vamos a hablar un poco de cambio climático, cómo adaptarnos y mitigar sus efectos, desde varios puntos de vista. Primero que todo, desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, pero también súper importante desde el punto de vista de la industria, que la industria se comience a adaptar, a pesar de que alguna ya se está adaptando, y también comienza a mitigar los impactos que está teniendo este cambio climático. Bueno, yo soy Gianfranco Marcone, soy meteorólogo de Canal 13, soy team leader también de Chile Weather, magíster en cambio climático. Vamos a comenzar primero con qué es lo que es. Yo creo que todos ustedes, por supuesto, saben lo que es el cambio climático, pero más que la definición, yo quiero entregarles cuál es como el ciclo de todos los procesos que han ocurrido y que se llega a la definición de cambio climático y sobre todo hoy en día a la definición de crisis climática. Primero tenemos los gases de efecto invernadero que siempre han existido y tienen que existir. Ahí no hay nada de culpa del ser humano más allá de los gases antropogénicos que sí son emitidos por la mano del hombre. Esto podemos definirlo de la siguiente manera, como que la Tierra tiene un chaleco o una chaqueta que permite que este planeta sea habitable. ¿Por qué? Porque permite que la temperatura se mantenga dentro del rango de confort, que es la ideal para la habitabilidad del ser humano, para la habitabilidad de todas las razas que existen animales, todos los ecosistemas, todos los microorganismos, etcétera, etcétera. Si no tuviésemos esta capa de gases de efecto invernadero, probablemente este planeta no sería habitable. Y ahí está un poco la clave de este tema, del cambio climático, la habitabilidad. El planeta no nos necesita para vivir, nosotros lo necesitamos a él para nosotros poder habitarlo. Si él cambia sus características de habitabilidad, de temperatura, de humedad, de precipitación, de ecosistemas, etcétera, probablemente en un futuro no va a ser un planeta habitable, es decir, el cambio climático no lo va a hacer explotar, no lo va a hacer derretirse, sino que le va a cambiar sus condiciones de habitabilidad y eso nos va a afectar principalmente a nosotros. Esos gases de efecto invernadero, el hombre los ha ido modificando mediante una serie de actividades que vienen de origen humano, gases antropogénicos, combustión, principalmente de combustibles fósiles, vehículos, industria, hogar, etcétera, etcétera, agricultura, ganadería, obviamente que en cantidades muy grandes, y la agricultura no tiene nada de malo, por supuesto, al contrario, muy bueno, y la agricultura y la ganadería también, pero cuando es en cantidades muy excesivas, claramente que comienza a generar un problema. Eso ha generado que estos gases aumenten. De hecho, el año pasado se cumplió el récord en el observatorio en Hawái de gases de efecto invernadero. Y fue como súper paradójico, porque mucha gente pensaba, hoy estamos en pandemia, estamos en cuarentena, listo, se acabó el cambio climático, más encima se puso a llover en la zona central, nos olvidamos. Y al contrario, se dio la concentración más alta de la historia de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero que hay ahora no son de ayer ni antes de ayer, son de años atrás y se van a demorar años también en irse degradando y bajando sus concentraciones, y no va a ocurrir eso mientras nosotros no bajemos también las emisiones. Ese calentamiento, esos gases de efecto invernadero origen antropogénico aumenta la temperatura promedio de la Tierra, y el sistema Tierra-atmósfera es muy sensible. La atmósfera en sí es muy sensible a los cambios. Si hoy día, por ejemplo, yo les digo que teníamos una temperatura proyectada de 25 grados, por ejemplo, un ejemplo en Rancagua, y hay 26, ustedes probablemente no lo van a notar, porque no somos muy perceptivos para diferencias tan pequeñas. Pero si yo les hablo que el promedio de temperatura ha aumentado entre 1,2 a 1,5 grados a nivel mundial, claramente que eso sí lo vamos a percibir. ¿Por qué lo vamos a percibir? Porque para tener 1 grado más, 2 grados más de lo normal, significa que tenemos día a día cada vez temperaturas más altas, y eso sí lo notamos. Eso se conoce como calentamiento global, el aumento de la temperatura a nivel planetario. Eso por consiguiente genera un efecto de desorden de las variables meteorológicas, de violencia de las variables meteorológicas, que se conoce como cambio climático. Y hoy en día, como adquiere características de un problema mucho mayor que nos llegó de sopetón cuando pensábamos que estos efectos recién iban a ocurrir en 20, en 30 años más, en 40 años más, se conoce como crisis climática. ¿Cuáles son las evidencias que podríamos decir? Y hay muchos escépticos que dicen, chuta, ¿cómo van a hablar de cambio climático si el clima siempre ha cambiado? ¿Cómo van a hablar de cambio climático si tenemos apenas datos de 150 años? Con suerte, en algunos países, en Chile, apenas tenemos registros desde el año 1906. Pero claro, hay estudios que abarcan los sedimentos marinos, que abarcan los glaciares, y que se ha podido determinar cuál ha sido la temperatura prácticamente desde el año 400
hasta la actualidad. Y la temperatura siempre ha cambiado. ¿Por qué? Porque el clima cambia, si eso no hay nada de ahí de mentira y no hay nada de que solo sea culpa del ser humano. No, el clima ha cambiado porque existen los gases de efecto invernadero de origen natural, erupciones volcánicas, el ser humano desde que existe y los animales hace sus deposiciones, va al baño, por lo tanto hay emisiones de gases de efecto invernadero normales. Ahí tienen un gráfico, por ejemplo, todavía hablando a nivel mundial, desde el año 1940 prácticamente se comenzaron a detectar los primeros aumentos de temperatura a nivel global sobre lo normal. Las curvitas, las rectas, mejor ¿cómo se llama? Las columnas naranjas, podríamos decir en el gráfico, que miran hacia arriba, son cuando los años han estado sobre los valores normales para la época, y las columnas azules cuando han estado bajo. Pero si se fijan, si bien esto comenzó el año 1940 aproximadamente, ya prácticamente desde el año 1980 solamente han sido años con temperaturas sobre lo normal a nivel global. No hemos tenido prácticamente ningún año. A intermedios sí algunos meses, pero en general prácticamente también todos los meses con temperaturas sobre los rangos normales para la época, aumentando cada vez más el promedio de temperatura a nivel planetario. Si queréis, seguimos sumando los indicios, podemos irnos, por ejemplo, a la cubierta nival, que, por ejemplo, hoy día también está muy crítica en nuestro país, con entre un 45 y un 100% de déficit con respecto a lo normal, pensando un 45%, por ejemplo, en la región del Biobío, cerca al 80% en la región de O'Higgins, y ya llegando prácticamente al 100% de déficit, es decir, tenemos un 100% menos de cobertura nival de lo normal este año. En la región de O'Higgins, un 85 más o menos por ciento menos de lo que es la normalidad. ¿Qué es lo que es la normalidad? El análisis de los últimos 30 años. Es decir, se toman los datos de los últimos 30 años de temperatura, de precipitación, de nieve, de la variable que yo quiera, que hoy en día es desde 1991 al año 2020, esos 30 años se analizaron y se saca cuál es la normalidad, y con respecto a eso se saca el déficit superávit, que hoy, por ejemplo, el déficit de lluvia en la región de O'Higgins ya llega casi al 75-80%, dependiendo del lugar que esté analizando. Si yo tengo mayor temperatura, hasta en invierno, como lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, estos días, desde el lunes y hasta el día miércoles, por ejemplo, en la zona central, voy a perder también cobertura nival y voy a perder glaciares, como muestra este gráfico, que prácticamente desde el año 1990 hasta la actualidad hemos perdido mucha cubierta nival y hemos ganado bastante poca. Chile tiene 24.000 glaciares. De los 24.000 glaciares, solamente dos, es decir, ni siquiera 1.000, dos están produciendo hielo positivo. Todos los otros están con una pérdida consistente del hielo, por lo tanto, eso es una pérdida muy grande de las reservas de agua dulce. Si yo derrito glaciares, si yo derrito nieve, por otro lado voy a aumentar el nivel del océano, que también es súper preocupante, que tener un aumento del nivel del océano desde 1993 de 3,2 milímetros por año, el cual ha aumentado, porque en promedio es de 1,7 milímetros por año. Que aumente el nivel del mar también es algo normal, pero no en los niveles que está ocurriendo ahora, generando que sectores costeros, por ejemplo, de la región que nos interesa hoy en día, que es la región de O'Higgins, pueda generar algún tipo de problemas en sectores de la costa, como por ejemplo Pichilemu, en Matanza, en Navidad, por ejemplo, todos los sectores de la costa, toda la costa que tiene la región de O'Higgins, porque hablamos de un nivel del mar más alto, algunos sectores que podían ser inundados, a pesar de que la región de O'Higgins no está dentro de los más amenazados desde esa variable, pero sí marejadas que están siendo cada vez más intensas. ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel del mar más alto. Si yo tengo un vaso con agua y lo tengo hasta el tope con agua, voy a pegarle un pequeño movimiento y el agua se va a salir. Si yo lo tengo más a la mitad, por más que mueva el vaso, probablemente el agua no se va a salir. Y lo mismo en el océano. Si yo tengo un nivel más alto, cualquier marejada que pueda venir, por más que sea muy intensa o un poco intensa, esa marejada es más probable, con un nivel más alto del mar, que pueda llegar, salirse de sus cauces más lejos que con un océano con un nivel más normal. Además que estamos teniendo sistemas frontales más importantes, más intensos, más violentos, que generan también eventos de marejadas más intensos. Esto es una realidad que nos llegó, no sé si de sopetón, como decimos, o así de una, porque es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que claramente hace mucho tiempo también no se tomó en cuenta. Pero sí nos hemos dado cuenta que prácticamente desde el año 2000 en adelante han llegado los mayores impactos, sobre todo yo diría en esta última década. Este año ha sido muy llamativo, sobre todo en el hemisferio norte.
Acá en la zona central también, metropolitana, Valparaíso, región de O'Higgins, muchos días con el cielo prácticamente despejado, lo que, ya, una cosa es que no llueva en la zona central porque estamos en una mega sequía, pero además otra cosa muy distinta es que tengamos prácticamente cero nubes y con una humedad relativa muy baja, lo que es una condición típica de una estación de verano. Acá tiene, por ejemplo, algunas noticias que si bien son cosas que vemos todos los años, son cosas que cada vez estamos viendo más, con mayor frecuencia, con mayor violencia, generando también mayores daños en infraestructura, generando también mayor cantidad de muertes, lo que hace que seamos una raza muy vulnerable. Y ahí está un poquito lo que les decía al principio. El planeta no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a él, porque si el planeta no tiene sus condiciones que nosotros necesitamos, prácticamente probablemente va a ser muy complicado vivir en él o va a ser también poco habitable y probablemente aumente la migración, aumente también la adaptación o personas que simplemente no se van a poder adaptar y van a tener que cambiarse de lugar producto de las condiciones climáticas que están siendo cada vez más agresivas y más distintas. Este gráfico es bastante decidor, que se los quiero mostrar, que habla de, voy a salir un poquito de la presentación para mostrarles cómo ha ido aumentando justamente la temperatura a nivel mundial, a nivel planetario. Ahí tenemos desde el año 1880 hasta la actualidad, van viendo que estos son todos los países del mundo que tenemos estación meteorológica oficial, ahí vamos ya en 1950, van viendo que los círculos se van poniendo de distintos colores. Cuando se pone más naranjo y más rojo, hablamos que la temperatura en ese lugar está 1 grado y hasta 2 grados sobre los niveles normales para la época. ¿Ya? Y miren, a medida que ahí llegamos al límite que yo les decía, el año 2000, que para mí fue como el cambio así como abrupto, llegó el año 2000 y llegó todos los cambios importantes, y ahí está el último año que fue más que nada filtrado, porque todos los años los datos se tienen que filtrar, se tienen que analizar para ver si son reales, si son datos fidedignos, y luego ya pasan a formar parte de la climatología. Acá tenemos, por ejemplo, Chile en la tercera fila hacia abajo, segunda columna. Acá está Chile con un aumento de 0,9 grados sobre lo normal. ¿Ya? Súper importante el vecino. ¿Cuál es el vecino de Chile en este gráfico? China. ¿Por qué a mí siempre me gusta hacer notar la diferencia con China? Porque acá ustedes pueden ver que los gases de efecto invernadero se van para cualquier lado, de origen antropogénico, y no porque seas el país más contaminante vas a llevarte los mayores impactos. No es así. China tiene un aumento de 1,5 y Chile tiene un aumento de 0,9. No es tanto mayor el aumento de China con respecto a Chile para lo contaminante que es China con respecto a Chile. China es responsable del tercio del 50% de los gases de efecto invernadero. Es decir, podríamos decir que es responsable de un 18% más o menos a nivel global. Chile es responsable del 0,25, muy poco, pero ojo, que Chile per cápita es uno de los países más contaminantes del mundo, por per cápita. Pero lamentablemente este tema de los gases de efecto invernadero se van para cualquier lado y por ejemplo tenemos Mongolia, que es un país que no contamina tanto como China, que tiene un aumento de temperatura prácticamente al tope de 2,4 grados. Voy a volver a la presentación. Ahora se nos va a alojar un poquito en la región que nos interesa, que es la región de O'Higgins. Hay una serie de fenómenos que, volviendo un poquito a lo mismo, no es que no hayan ocurrido antes. En realidad en meteorología no hay nada nuevo. Yo por lo menos no he visto nada nuevo. No hay un fenómeno nuevo, no hay una nube nueva, no hay un tipo de precipitación nueva, no. Son fenómenos todos conocidos que han ocurrido, pero están ocurriendo con una mayor violencia en lugares donde frecuentemente no ocurrían y también con una mayor frecuencia. Esa es la gran diferencia. Como dice este titular acá, ¿qué tan frecuente pueden ser estos eventos? Acá tenemos una zona de nuestro país que abarca principalmente desde el sur de la región de Coquimbo hasta la isla grande de Chiloé, que es la zona donde en Chile desde el año 1633 hay registros de tornados y de trombas marinas. Entonces uno podría decir, chuta, Chile es un país de tornados. Sí, si bien no es un fenómeno que está dentro de nuestra climatología. ¿Por qué no está dentro de nuestra climatología? Porque no ocurre todos los años, no como los huracanes en Estados Unidos, que ocurren todos los años, por lo tanto se sabe que entre junio y diciembre hay huracanes en Estados Unidos, en el Atlántico y el Pacífico, por ejemplo. Pero si se fijan en estos gráficos que están acá al final, Chile claramente desde el año 2000 en adelante ha aumentado mucho la incidencia de huracanes, o sea, perdón, de tornados. Por ahí uno podría decir, bueno, pero obvio, hoy día tenemos más redes sociales, tenemos más celulares, hay más posibilidades de capturar.
Sí, por un lado las redes sociales ayudan bastante, pero también estamos teniendo ante instrumentación que mide este tipo de fenómenos, hemos tenido una mayor incidencia de prácticamente, yo diría que el 80% han ocurrido en los últimos 20 años. La región de O'Higgins, si bien no ha sido muy propensa, sí puede ser en los próximos años más propensa a este tipo de fenómenos. La salva, podríamos decir un poco, la geografía metropolitana, O'Higgins, tienen geografía un poquito más abrupta, harta cordillera, por lo que frena en cierto modo este tipo de fenómenos, pero ya desde Maule al sur entra una planicie un poquito más importante, lo que hace mucho más propenso a Maule, a Ñuble y a Biobío este tipo de fenómenos. Acá tienen, por ejemplo, un gráfico que habla desde prácticamente el año 70 hasta la actualidad, cuál ha sido el movimiento de la precipitación en una localidad de la región de O'Higgins como lo es Santa Cruz, desde el año 1970 hasta el año 2018. Y es súper importante hacer notar cuál es la real incidencia que tiene el fenómeno del Niño en estas zonas de nuestro país, en la zona central principalmente, porque la agricultura se basa en conocer las heladas, en conocer, por ejemplo, la precipitación, en conocer los golpes de sol, etcétera, etcétera. Si se fijan, hemos tenido picos de precipitaciones muy importantes, por ejemplo, este que está acá, del año, o sea, este ha sido hasta el año 82, que fue un niño muy importante. Después tenemos el 97-98, que también fue un fenómeno del niño muy importante. Pero ojo que después algo pasó. Tuvimos un niño en 2002, ya, que dejó precipitaciones, pero tampoco tanto. Y ojo, que llegó el niño en 2015. El niño en 2015, en cuanto a lo que es el fenómeno del niño, con una temperatura superficial del mar prácticamente igual a la del niño del 97-98 y a la del niño del 82, pero miren la diferencia de precipitación, prácticamente paupérrima, es decir, no se representó para nada. Entonces ahí, después del año 2010 principalmente, del 2000 diría yo, algo está pasando con estos patrones climáticos que tenemos en nuestro país que ya no están funcionando como se estimaba, que uno decía niño, comenzaba a aplaudir porque iba a llegar la lluvia, sobre todo, por supuesto, si estamos hablando de invierno, y si decíamos niña, chuta, comenzábamos a tiritar porque si llegaba esa niña en invierno o primavera, nos iba a dejar una estación muy fría, con muchas heladas y también muy seca. Pero hemos tenido fenómenos del niño últimamente y no se han representado como tal. Y ahí la mano claramente se la cargamos y hay que cargársela porque está todo evidenciado que es así al cambio climático. Otro tipo de fenómenos que están comenzando a llegar a toda la región de O'Higgins y han dejado estragos los últimos años, de hecho la misma lluvia que tuvimos en enero, esta imagen, la última, es de esa lluvia de enero, esos parrones en el suelo, porque claro, con el peso del agua cayeron rápidamente y se fue al rábano todas las uvas que habían ahí. Estos cortes que tienen las uvas acá también, producto de los granizos. Es un fenómeno que está siendo más propenso en la zona central, región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, precipitaciones del tipo convectivo, producto de las altas temperaturas. ¿Qué son las precipitaciones de tipo convectivo? Son precipitaciones de nubes de desarrollo vertical. Nubes de desarrollo vertical, conocidas también como cumulonimbus, las cuales te generan un movimiento dentro de la nube, una formación de energía que te provoca chubascos, es decir, precipitación fuerte. El chubasco a veces se confunde, no es una precipitación débil, sí es intermitente, pero es una gota grande de caída violenta. Granizos, que afectan mucho a una actividad como la agricultura. Uno podría pensar que esta primera imagen es nieve. No, esta primera imagen son granizos en un campo, la temperatura no está fría. Lo que pasó, por ejemplo, en el verano de este año, y si no fuese por esa precipitación del verano de este año, los números serían mucho más malos de los que son en cuanto a precipitaciones en la zona central, en la región de O'Higgins. Gracias a esa precipitación del verano, estamos apenas empatando el año más malo de nuestra historia, que es el 2019. Si no fuera por esa precipitación del verano, probablemente ya sería lejos el año más seco de nuestra historia. Yo creo que igual lo va a ser, porque esos números del verano son muy engañosos, una lluvia que hizo más daño que beneficio, por lo tanto hay que considerar más que nada la precipitación desde después de marzo en adelante, y esa ha sido en realidad bastante poca. ¿Qué podemos hacer entonces ante este problema? Como industria, por ejemplo, como ustedes, como una asociación, como todas las industrias de nuestro país y de todo tipo de rubro, porque
meteorología, el clima, el tiempo, si lo miramos en un contexto del día a día, afecta e influye en toda actividad productiva. Primero que todo, capacitarnos. Es súper importante capacitarnos, lo que llamamos nosotros la cultura meteorológica. Si tenemos cultura sísmica, también tenemos que tener cultura meteorológica. Capacitar a todas las organizaciones sobre la realidad climática que tiene nuestro país y en específico la región o las regiones donde trabajan. Impulsar planes, proyectos y programas sostenibles en un marco de estrategias de mitigación. Ojalá políticas a nivel gubernamental también que ayuden a que esos planes puedan ser un poquito más efectuados no solamente por las grandes empresas, sino que también por las pequeñas, por las pymes. Implementar nuevos sistemas de producción con tecnologías cada vez más limpias. A veces, hoy día creo que no tanto, pero antiguamente se era más reacio a esto, porque claro, eran tecnologías a lo mejor más costosas. Hoy en día, si bien todavía son costosas, van siendo cada vez un poco más accesibles, o al menos hay subsidios, pensando desde el punto de vista a lo mejor de las energías renovables. Pero son también estrategias y son sistemas que me van a traer un beneficio después porque me generan un ahorro también bastante importante. Diseñar políticas institucionales, políticas públicas en el marco de la sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Cuantificar la huella de carbono y la huella hídrica. Es súper importante que cada empresa y no se tome como algo comercial, sino que se tome como algo de conciencia. Hay por ahí un jugo, un vino, huella cero, y se toma como algo más quizás comercial, porque sois. Y la idea ojalá que sea un trabajo más de conciencia, que ese vino sea huella cero, huella de carbono e hídrica, porque no afecta en su producción al medio ambiente. Fortalecer la planificación y la gestión de los recursos hídricos. Hoy en día algo que está siendo vital, el recurso hídrico, porque proyecciones ya hay que podríamos incluso quedar sin agua. Ya se dijo en la región de Valparaíso por una intervención que se hizo, por ejemplo, al embalse de los Aromos, que va a haber suministro hasta el año 2040, pero ojo que hay más regiones de nuestro país que están sufriendo esta sequía, dentro de las cuales es, por ejemplo, la región de O'Higgins. Como personas, ¿qué podemos hacer? Recordemos que las empresas las manejan las personas, todos ustedes son personas, por lo tanto, si no comienza por casa los cambios, va a ser mucho más difícil a lo mejor llevarlo a la industria, o al revés, partir en la industria y luego llevarlo al hogar. Mantenernos informados sobre la realidad climática de nuestro país es súper importante, de nuestra región, de nuestra zona. Cambiar nuestros hábitos de consumo. Todo objeto tiene un impacto negativo en el medio natural. Está bien consumir, está bien darse un lujo, está bien producir como empresa, pero todo sobreconsumo también lleva a que estas prácticas sean menos sostenibles, que tengamos también que generar mayor basura. Ojalá la basura no existiese, ojalá todo pudiese ser reciclado, puede ser una cadena virtuosa que se conoce como economía circular, que el último eslabón es recién en reciclaje, es decir, ojalá no reciclar, todo repensarlo, reutilizarlo, quizás rechazarlo, y si ya llega un momento en que no, ninguna de esas es posible, bueno, reciclarlo. Y por ejemplo, uno piensa que el plástico es un gran problema. El plástico no es el problema. El plástico es el problema es el uso que nosotros como seres humanos le damos al plástico. Si yo tengo una botella de agua de medio litro y me la tomo, y tengo la botella de plástico en la mano y pienso, ¿qué voy a hacer con ella? Si la boto a la basura pasa a ser un problema súper grande para el medio ambiente. Pero si la reciclo o le doy un mejor uso, pasa a ser una oportunidad. Hay empresas maravillosas de recicladoras de plástico que generan otros productos con ese plástico que podría haber terminado en un vertedero. Vivir a través de la cultura basura cero. La cultura basura cero habla de que la basura no existe, la basura es un invento del ser humano. Si ustedes ven cualquier especie en el mundo, ninguna genera basura. Una manzana se cae de un árbol, pasa a formar parte del suelo rápidamente, se va a degradar. Un animalito que hace sus necesidades también, esa necesidad va a pasar a formar parte de la tierra. Nosotros somos los únicos que generamos una basura. Abro un paquete de papas fritas y lo tiro al suelo, ese papel no se va a degradar con nada, porque son inventos del ser humano estos envoltorios que se han ido creando. Conservar los ecosistemas naturales, ser parte de la transición hacia una economía circular, lo que le hablaba hace un tiempo, ya no la economía ya no se estima lineal. Listo, se produjo, se vota, se produjo, se vota. No, ahora entramos en una cadena virtuosa circular que ojalá hayan varias cosas entre medio, reciclar, reutilizar, o sea, reciclar al final, reusar, reutilizar, repensar, rechazar, compostar y al final poder optar por el reciclaje, que consiste en darle un nuevo uso también al plástico, al vidrio, al cartón, al tetrapack, etcétera, etcétera. Tener una dieta también más sostenible me va a servir a mí para la salud y le va a servir también al planeta. Entender lo que es la eficiencia energética.
Eso es entonces la intervención, espero que continúen con su actividad, que les sea muy provechosa con los grandes invitados que tienen. Aprovecho de mandar un saludo al maestro ahí, Fernando Santibáñez. Ahí les dejo también el código QR que nos puedan dar su opinión sobre esta actividad. Muchas gracias.